La historia que voy a narrar es tan perturbadora como fascinante. Una revelación que, de haberse sabido en su tiempo, habría derrumbado carreras, destruido familias y estremecido los cimientos de la época dorada del cine mexicano. Todo comenzó en los años 40, en el rodaje de una de las películas más emblemáticas de la historia del cine nacional. Me refiero a Nosotros los Pobres, una cinta que conmovió a millones, que se convirtió en un clásico de la cultura mexicana, pero que escondía tras sus cámaras un secreto tan prohibido, tan incendiario, que quienes lo conocieron juraron llevarlo a la tumba. Sin embargo, el silencio se rompió décadas después, cuando un asistente de producción consumido por los años y atormentado por lo que había visto, confesó en 1986 ante un periodista lo que ningún fanático, crítico o historiador de cine se habría atrevido siquiera a imaginar: que las actrices que interpretaron a la Guayaba y a la Tostada, los inolvidables personajes que dieron humanidad y ternura a la miseria retratada en la cinta, no solo eran amigas cercanas en la vida real, sino que mantenían una relación íntima, secreta y apasionada, una relación lésbica en pleno México conservador de mediados del siglo XX. Pero antes de comenzar, quiero manifestarles que el objetivo de este canal es informarles a través de investigaciones en periódicos, revistas, libros e internet sobre la vida y obra, pero sobre todo aquellos aspectos que por algún infortunio padecieron estos grandes de la farándula, los cuales galardonaron el cine y la televisión mexicana. Por tanto, en ningún momento se tiene la intención de difamar o lastimar la imagen de estos grandes. Sin más, comenzamos. La revelación estremeció a aquel periodista, quien no pudo creer que esas dos mujeres, que para el público eran símbolos de inocencia, humildad y picardía, habían sido descubiertas en los camerinos, a escondidas, entregadas a una pasión prohibida, ignorando los prejuicios de la época y desafiando a una sociedad que no perdonaba las desviaciones de lo que consideraba lo normal. El asistente relató con lujo de detalle cómo una tarde durante el rodaje, al entrar a uno de los camerinos para entregar unos documentos de utilería, quedó paralizado al abrir la puerta sin tocar, encontrando a las dos actrices en un abrazo íntimo, en una entrega carnal que lo dejó sin aliento. Según su confesión, el impacto fue tan duro que durante días no pudo dormir, pues sabía que lo que había visto podría destruir de inmediato la producción y provocar un escándalo nacional. Pero el cine, como la política y la farándula, siempre ha tenido sus secretos mejor guardados, y aquel asistente recibió de inmediato amenazas veladas por parte de uno de los productores, quien, al enterarse de lo que había ocurrido, le pidió guardar silencio absoluto. Si hablas, no solo arruinas tu carrera, arruinas tu vida, le advirtió. Y sí, efectivamente lo hizo. Guardó silencio durante décadas, viviendo como un desconocido y observando cómo la fama de aquellas actrices crecía, cómo sus rostros aparecían en la pantalla de todo el país, mientras él cargaba con la angustia de haber presenciado lo que describía como una de las escenas más explosivas de la historia, oculta del cine mexicano.
Lo más escandaloso vino después, cuando aquel hombre, al borde de la muerte, aseguró que esa relación no fue un simple desliz juvenil, ni una amistad confundida con pasión, sino un vehículo real y duradero que se mantuvo por años. Según él, las actrices vivieron su romance en secreto, compartiendo viajes, camerinos, cartas y encuentros discretos en casas de amigos de confianza. Era una relación construida a base de miradas cómplices y escapadas furtivas, un amor oculto bajo la sombra de un México profundamente machista y moralista. Y sin embargo, el tiempo hizo lo suyo. La presión social, el miedo a ser descubiertas y sobre todo la necesidad de mantener una imagen implacable frente al público obligó a ambas mujeres a tomar decisiones que marcarían sus destinos. Años después, cada una de ellas terminaría casándose con hombres, formando matrimonios que para el ojo del público parecían felices y ejemplares, pero que en el fondo eran solo pantallas para ocultar una verdad incómoda, un amor que nunca pudieron vivir en libertad. El asistente insistía en que nunca dejó de recordar la mirada de aquellas dos actrices al ser sorprendidas en aquel camerino, una mezcla de miedo y desafío, de vergüenza y orgullo, y según su testimonio, ese instante lo persiguió toda su vida, al punto de confesar que había momentos en los que se preguntaba si su silencio no había sido una traición, si al callar no había contribuido a que dos mujeres vivieran una vida de represión y renuncia. Lo más perturbador de todo es que su confesión coincidiría con rumores que circularon en ciertos círculos de la época, rumores que hablaban de una cercanía sospechosa entre las actrices, de una amistad que iba más allá de lo normal, de un cariño que parecía excesivo. Aunque nunca nadie se atrevió a decirlo abiertamente, había quienes en el Miedes sospechaban que algo había entre ellas, pero la maquinaria de la industria fílmica era demasiado poderosa y cualquier voz disonante era rápidamente silenciada. Esta revelación, contada en voz baja en un pequeño café de la ciudad en 1986, terminó en los apuntes de un periodista que años después se atrevió a filtrar fragmentos de la confesión en publicaciones independientes, lo que encendió la curiosidad de historiadores y fanáticos del cine. Aunque nunca se ha podido comprobar de manera oficial, el testimonio de aquel asistente de producción se ha convertido en una de las historias más escandalosas y sensacionalistas de la época de oro. Un recordatorio de que detrás de las luces, la fama y el glamour se escondían pasiones y secretos que, de haberse sabido en su tiempo, habrían generado una tormenta de proporciones inimaginables. Hoy, este secreto se ha convertido en parte del imaginario oculto de la época de oro del cine mexicano, una historia que muchos se niegan a creer, que otros consideran absolutamente imposible, tomando en cuenta los sacrificios que muchas estrellas tuvieron que hacer para mantener una imagen implacable frente a una sociedad que exigía pureza, decencia y rectitud, pero que en la intimidad practicaban el doble discurso. Muchas gracias y hasta la próxima.